Presentar ahora a Alejandro Villa, es cantante y referente del blues bahiense, con una trayectoria de décadas en la escena local y que integró bandas como Los Asuntos, dejando su impronta vocal y estilística en distintos proyectos musicales de la ciudad. Es veterinario, cantante y militante peronista silvestre, conocido por su presencia escénica y su voz inconfundible. También ha transitado espacios colectivos, militantes y culturales, donde lo musical se mezcla con lo político. Hoy nos visita en Radio TFK para compartir sus miradas más allá del escenario. O sea que hoy no vamos a hablar de música exactamente. No, para nada. Vamos a hablar de política. Sí, y la primera observación que quiero hacer es: cuando ponen la excusa de médicos y administrativos, la gente que dice eso miente a sabiendas, porque no puedo creer que algunos que tienen puestos de decisión sean tan asnos de no saber cómo se maneja un hospital público. Yo, a causa de un problema leve de salud que tuve, me estoy haciendo un montón de estudios y yo tengo toda mi historia médica en el Hospital Intersonal General de Agudos, Dr. José Pena. ¿Por qué? Porque hace casi 5 años yo tuve una trombosis venosa profunda que bien pude no haberla contado. A ese nivel te lo digo. Entonces yo ahora me estoy haciendo todo ahí. Y vos vas a de las 7:30 de la mañana a las 11 es hora pico. Entonces toda esa gente que está en administración, en empleado, y no estamos hablando de cocina, de maestranza, de limpieza, de los tercerizados que están haciendo arreglo. Es terrible la cantidad de gente que trabaja. Y cuando vos vas al Garraham y están diciendo que está lleno de ñoquis, a mí me parece una animalada. Primero porque en ese lugar están atendiendo a chicos con patologías muy concretas y muy severas. Una prima hermana de mi cuñada vino desde el Paraguay con el chiquito, que si hubieran podido venir antes y allá hubiera sido un poco mejor la medicina, ese pibe quizás podría haber vivido. Lo poco bueno que tuvo de sobrevida lo tuvo gracias al Hospital de Niños Dr. Juan Garraham. Pero te voy a retrotraer a 1969. En 1969, un pibe con un síndrome renal declarado tiene que hacer un viaje de un país a otro, obviamente traído por sus padres, al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, que queda en Paraguay, Sánchez de Bustamante, ahí cerquita del Camposanto, del cementerio de la Recoleta. Allá quedó más o menos estabilizado, pero acá se siguió haciendo el tratamiento. 1 año y pico después esa familia estaba en la Argentina porque la madre de la criatura era argentina y el Paraguay de Stroessner era un lugar con el aire muy enrarecido para alguien que ya se había comido alguna cana y que tenía toda su familia exiliada. El pibe de 3 años era yo. Cuando te hablan de que hay que cobrarle a los extranjeros, yo siempre digo de que ya bastante el que viene y si no tiene parientes tiene que pagar alquiler, taxi, un montón de cosas más. Segundo lugar, porque yo creo que no se puede reducir a una transacción absolutamente comercial la salud de la gente y mucho menos la de un pibe. Porque además, en mi época no había trasplante de riñones, apenas había riñón artificial. Y disculpen por el término soez, lo que yo tuve, generalmente te cagabas muriendo. Y sépanme disculpar el término. Entonces yo veo esto que dicen, le pegan a los viejos, de eso no se vuelve. Sale el presidente de la nación a bardearlo a un pibe que es autista. Y de eso tampoco se vuelve, porque ya no es que estás roto, sos malo y cruel. Y yo tengo una gran preocupación porque la gente todavía dice, bueno, pero hay que darle tiempo, pero no esto, lo otro, y que los otros muchachos, había muchos que hoy no pueden, hay muchos que hoy no pueden parar la olla, y aunque sean los ponchazos, lo podían hacer. ¿Que todo aquello era perfectible? Totalmente de acuerdo. No se puede ser un progresista leve. No se puede tener 1 millón de amigos. No. El mayor pavimento a las extremas derechas, y uno lo ha visto recién, con la elección de Polonia y hace 2 años con la de Italia,
son ciertos modos demasiado educados para la foto en vez de la ejecutividad. Y si hay algo que siempre tuvo en general el peronismo, por lo menos en sus mejores versiones, y lamentablemente también hay que decirlo, cuando el peronismo fue una oficina tercerizada de la UCD, eran un poco más decisionistas. Y aclaro que esos son los años en los que yo había dejado de militar, porque aparte de militar, había roto el carnet a las 4 semanas que subió el Carlo de Anigliaco. Porque como militante con responsabilidad en una unidad básica barrial, no podía ser tan deshonesto, no solamente con los demás, sino conmigo, de militar por el turco cuando habíamos armado una escuela de cuadros que leíamos a Hernández Arregui y leíamos al Gordo Cook y leíamos a Scalabrini Ortiz. ¿Esto tiene algo que ver con que vos te digas a vos mismo como un peronista silvestre, te veas así de esa manera? Pues este es un término un Mirá, poco... mi padre estuvo en la asesoría letrada del gobierno de Eugenio Martínez. Segundo lugar, mi foto de los 7 días de nacido en brazo de mi abuelo materno, yo estoy con los deditos en B. Yo ya puedo decir que yo soy peronista desde que estaba en la cuna. Directamente. Tercero, yo comencé a militar 1 año y 3 meses antes que se levante 1 año y 3 meses antes de que se levante la prohibición de abrir locales políticos, con lo cual significó que las 3 o 4 meses antes, casi 2 años después fueron las elecciones, 3 o 4 meses antes, o sea, en esos 3 o 4 meses antes hubo unas reuniones que tuvimos que ir haciendo antiseguimiento. ¿Vos sabés lo que es un pibe de 15 años teniendo que hacer un antiseguimiento? No, la verdad que no lo sé. Bueno, por eso tenés que ir para acá, que tenés que ir para allá. Entonces hay algunas cositas que a mí no me cuadran y tenemos que tratar de confluir todas las fuerzas populares y ser un poquito menos inocentes y un poquito menos yo quiero tener 1 millón de amigos. No quiero eso. No se puede estar bien con Dios y con el diablo, lo digo siempre. Exactamente, no se puede. No se puede. Porque estamos en una coyuntura donde pasamos, y ahí, por ejemplo, para mí radicó uno de los grandes aciertos de la descripción que hizo ayer Cristina, pasamos de una derecha mafiosa que te iba a detener en pijama a las 5 de la mañana, de un chico que está 2 meses y pico guardado y aparece 400 metros más arriba, con los pelos, la huella digital, con lo cual estuvo en un freezer. Yo, por una cuestión de conocimiento médico, a mí no me pueden decir, primero, que un cuerpo remonta el río y, segundo lugar, que después de 77 días lo encuentran. Ahí mintieron y apretaron a todos los peritos habido y por haber. Pero puedo decir también este tipo de cosas. Ahora nos gobierna una manga de chiflados, de trolls. Total, y yo digo, los mejores alumnos del brujo López Rega es esta gente que hoy gobierna, porque son el esoterismo. Ay, sí. El tipo se piensa que es un mesías de no sé qué. Además de que tenemos un gran problema de crisis de representación y un montón de problemas de extravío y de anomia. Y voy a dar un ejemplo. El radicalismo supo ser el partido más o menos popular de las clases medias. La mejor gente del radicalismo se fue hace varios años. Y los 2 últimos grandes dirigentes que tuvieron fueron el gallego de Chascomús y el paisano de Victoria. Don Raúl Alfonsín y don Nahum César Jaroslaski. Yo tengo un par de anécdotas muy particulares con respecto a don César y me hace tenerle hasta cariño y simpatía. Y dicen, no, porque nosotros somos garantes de esto y lo otro, y después hacen la payasada de votar al libro cerrado y no se sostiene ni siquiera eso de, no, porque tenemos que darles armas para gobernar. Esto no es un gobierno, esto es un desgobierno. A mí me gusta hacer las analogías históricas. Y alguien que me leía la mente y que falleció hace 5 años, que era mi querido amigo el Pepe Luis Acosta, dijo una vez en el 2018-2019,
pasó Rivadavia y dice que estos son más vendepatrias que él. Mucho decir para los que conocemos un poquito de historia. Pepe Luis Acosta, José Luis Acosta, era un entrañable amigo y aparte era el tipo que tenía esa pillería, esa simpatía intrínseca del tipo que tiene lectura, tiene cultura, pero aparte tiene la chispa del barrio. Con respecto a lo de salud, también quiero mencionar otra cosa, porque en estos momentos nosotros estamos a merced de que todo el campo desaparezca en manos de grandes pulpos, de medianos pules de siembra para adelante. Entre Ríos, que supo ser una provincia que era un vergel, hoy ya los casos de cáncer pediátrico los tienen que mandar para el Garraham porque el edificio de 8 pisos del Hospital de Paraná dedicado a pediatría ya no hay camas libres. La soja entró hace 30 años, le convino a todos los gobiernos. Era un commodity que daba dinero, pero mataba de cáncer y dejaba gente sin trabajo. Uno de los grandes detentores del uso de la tierra, porque ya no hablas de propiedad, sino también de arriendo, Sí. es el Fondo Cresud. Y el Fondo Cresud es nada más y nada menos que de Eduardo Elstein, que es un señor por lo menos complicado y a mi modo de ver absolutamente oscuro. Y antes que alguno diga se le salta el antisemitismo, muchachos, yo llevo sangre judía. No, bueno, pero yo creo que el antisemitismo no tiene... A ver, hay muchas cosas que están pasando, por ejemplo, con el tema de Palestina y demás, que son muy complejas. Y la gente dice, no, porque decir algo en contra del Estado de Israel es antisemita. No, es nada. Antisionista, no es antisemita, que no es lo mismo. Exactamente. Que no es lo mismo. Y creo que eso hay que dejarlo claro. Ahí vamos a otro, ahí vamos a otro de los puntos. Nosotros hablamos mucho del lawfare. ¿Saben cuándo comenzó el lawfare? Cuando querían colgar del cogote a Isaac Rabin porque ya había pactado la paz con don Yasser Arafat y estaba pensando devolver los asentamientos de Cisjordania y estaba charlando con Assad sobre cómo recomponer la cuestión de las alturas del Golán. ¿Y saben cómo aparecía la oposición de la derecha israelí? Con tipos pidiendo que se lo lapidara, entre ellos el actual primer ministro Benjamín Netanyahu, y ponían bolsas negras con el nombre. Y eso ya lo vimos acá durante la pandemia. Sí. Y segundo lugar, yo quiero que se comience a dar vuelta a la cosa, porque nosotros no podemos acollararnos a Estados Unidos, porque nosotros vamos a terminar siendo el salvataje de tipos que no tienen ningún código ni ningún empacho en pasarte a degüello, porque además todo lo que ha venido haciendo Trump está cayendo en saco roto. Primero, porque China es mucho más poderoso económicamente. Segundo, porque la coyuntura geopolítica en Europa y en Medio Oriente no lo favorece. Tercero, porque a sus amanuenses se les paró de mano la France-Afrique. Y yo siempre digo que cuando uno habla de peronismo tiene que hablar de geopolítica. Porque la geopolítica es la verdadera política. Y nosotros, manteniendo nuestras propias cuestiones, tenemos que orientar para otro lado. Por eso fue un error asesino, o por eso fue una maldad salirnos del BRIC, de los BRICS. Sí. Tratar de ñoquis a los médicos hoy es como cuando comenzaron a rajar gente de Senasa en el comienzo de Milei, y Dardo Chiesa de Confederaciones Rurales Argentinas le dijo: paren un poco porque están rajando personal de inspección de frigoríficos. Yo, que soy veterinario, te puedo decir que en mi gremio los tipos nacionales y populares o de izquierda, como le quieras llamar, y ahí englobás desde la gente con simpatías por el PC hasta peronistas históricos, entramos en un remis. Somos muy poquititos. Y estuvieron rajando personal de inspección, y en la última inspección, además de que boqueó contra el gobierno mexicano, los mexicanos nos mandaron para atrás cuestiones inherentes a la exportación de carne,
cosa que poca gente sabe, pero también lo hizo Israel, que supuestamente es el Estado cobijador. Hay una cuestión, además, de ética en todos los que estamos viendo, porque nosotros somos un país de paz, o por lo menos eso uno quiere creer, y no queremos incorporarnos a cuestiones internas que acá desconocemos. Y te voy a dar un ejemplo. El lado materno de mi familia es argentina. Los Gilmore eran de la frontera entre Inglaterra y Escocia. Si sos inglés y sos metodista, sos hijo de escoceses. Los McCormack eran irlandeses, venidos en la hambruna de la papa. El que lea historia tiene que saber lo que fue la hambruna de la papa y ahí entiende algunas cosas. Los otros eran tanos y el resto eran judíos del Mediterráneo, descendientes de los echados de España por la Inquisición. Claro. Esa es mi mezcla materna. En la Argentina todos compartieron el barco, compartieron la mateada, compartieron el conventillo, los que estuvieron en conventillo, y compartieron la feria o la cooperativa agrícola ganadera. Mi bisabuelito Salomón, cuando llegó a la Argentina, fue a Basavilbaso, donde se fundó la primera cooperativa agrícola ganadera del país. Entonces, nosotros éramos otra cosa y nos estamos poniendo un país que somos una manga de gritones beligerantes porque lamentablemente la gente votó a un tipo que está totalmente desajustado, rodeado de un montón de gente que no califica y que los que pueden llegar a calificar son torbos, y tenemos un estado de que, no, estos son un desastre, pero si yo voy a votar parecido a este o a este, yo voto con este que manda. Y están condenando a algunos a sus pueblos, a localidades chicas, a provincias que dependen de la soga de nación. Y eso es lo que me preocupa porque además tenemos conflictos de representación en el peronismo y son muy grandes, y también hay conflictos de representación en las fuerzas de izquierda porque yo no puedo creer que con las condiciones subjetivas y objetivas a favor no despegues del 4,8%, cuando sería muy necesario que sea una bancada mucho más presente. Después nos pondremos a discutir algunas cosas que son chiquitajes y otras que por ahí no lo son. Pero es necesario eso, porque tenemos el barco muy escorado hacia un lado. Yo creo que este gobierno, creo que bueno, vos también quieren, que esto que vos decías es cruel. Sí, es cruel, es muy violento en muchas de las cosas que hace y de las acciones que toma, no solamente en las acciones de desfinanciamiento a ciertos organismos o de despedir gente que trabaja en el ámbito público simplemente porque trabaja en el ámbito público. Crueldad simbólica. Sí, también discurso de odio. Sí. Esto de que tiene un impacto, quiera uno o no, en la vida de las personas. Discurso contra las minorías, discurso contra las mujeres, discursos contra la gente con discapacidad, discursos... aún antes de ser presidente, antes de llegar a la presidente, entonces es como, bueno. Y eso genera impacto social también, sí, no solamente las medidas que son lo peor, las medidas, digamos, físicas, ¿no? Por así decirlo, sino también lo que se esparce, ¿no? Y creo que eso también nos está afectando mucho como sociedad porque hay mucha gente que reproduce estos discursos y que no se los cuestiona y que... Estamos volviendo a discutir principios medio básicos, medio que ya los habíamos discutido, que habíamos llegado a un cierto consenso, ¿no? Por ejemplo, con respecto a los derechos humanos, con respecto a, ¿no? Y de repente nos encontramos discutiéndolo de nuevo, ¿no? ¿Qué te genera a vos eso? Como que se cuestiona todo, perdón, quiero agregar, pero se cuestiona todo a través de la violencia y otra vez volver a que, bueno, a ver, ¿qué es algo tan básico como qué es el respeto y la empatía? Quieren que seamos un país parecido a la Sudáfrica del apartheid o al sur yanqui de la época que todavía era para for whites only. Se parte de una confusión muy grande. Yo siempre digo que hay una parte de la Argentina que es el outlet de la tercera D de Europa,
pero ese mismo outlet que se cree europeo va a Bariloche, que es palabra de Mapuzungún, va a Itacombú, que es guaraní, va a Pirané, que es Guaycurú, Ocom, va a algún pueblo de Córdoba que tiene un nombre comechingón, o va a un pueblo de Entre Ríos que tiene un nombre charrúa. Y nosotros somos un país que, si nos ponemos a leer un poquito, tenemos una riqueza muy grande de venida de las naciones originarias, porque eran naciones, y del mestizaje. Y nos falta leer a don Rodolfo Gunter Kusch, que hablaba del estar siendo y de la filosofía mestiza de esta parte del continente, y nos hace falta releer o leer, si no se lo hizo, a don Enrique Dussel, que partió hace un par de años. Nos hace falta eso porque vos escuchás el discurso y ves lo que ponen los trolls y es demasiado. Sí, Y no es hay coherencia. exasperante. No, ellos tienen una coherencia. Muchos de ellos salieron del closet. Ellos podían decir, ellos podían decir con 2, 3 confianza, este es un NDM. Ahora te lo dicen en la cara y te hacen un escándalo terrible. Vos decís que siempre estuvieron siempre estuvieron y ahora salen. Hay un porcentaje que lo es. Y los otros tienen algo que una vez analizó Pillon Rivieri, que lo dijo Cito Lema, que es la cuestión del rencor. Agitaron por un candidato, hicieron un escándalo terrible, porque iban a formar parte de la fiesta. La fiesta con esta gente nunca los van a invitar porque no es una fiesta popular. Entonces lo frenaron ahí cerca del atrio de la iglesia. Estos se van, dice, bueno, nos van a dejar entrar después de las 12 a la fiesta. No te dejan entrar. Macho, tirame un canapé. No te tiran un canapé cuando vas a abrir la bolsa donde están los canapés, porque perdón por lo populachón que voy a hacer, los casorios de los chetos sobra comida siempre. Vos abrís la bolsa para manotear 3 sandwichitos triples y 2 canapés y te mandan a la gorra, te mandan a la policía, a la gendarmería, a prefectura, a quien sea, y te muelen a palos. Y están sentando un precedente feo porque la otra vez un par fueron a cachivachear a una marcha porque fueron a buscar camorra inútilmente y los corrieron. Y nosotros, como país, se los digo de tener casi 59 años, no queremos más eso. No queremos más eso. Porque esta gente está sembrando violencia y aparte está a un tris de ejercerla. Porque le hicieron scouting a la casa de Ian Moche. ¿Cómo vas a hacerle scouting a la casa de Ian Moche? Quizás me fui un poco de mambo con la charla, pero yo quiero hablar de esto a los referentes que se pongan las barbas en remojo, a los que por antiperonismo o antikirchnerismo o antipueblo siguen bancando con el voto flojo a último momento, que piensen en poner freno a un montón de cosas, porque esta gente nos está llevando puesto. Y no tenés interlocutores con los que se podía llegar a tener frente a otras fuerzas en otro momento. Y eso es muy triste porque nosotros ya pasamos mucho en este país. Yo tenía casi 10 años cuando fue el golpe. A la vuelta de mi casa fusilaron a 2 muchachos. A uno, creo, por lo que decía una vecina que alcanzó a ver cómo lo bajaban, que ya lo bajaron mínimamente desmayado. 2 semanas antes había sido la masacre del Paligüe Chico, la masacre de la calle Catriel. Una de las personas fallecidas era la chica que trabajaba en el dispensario en el barrio. Nosotros ya tuvimos demasiados desgastes y no los vamos a solucionar teniendo 1.000.000 de amigos. Tenemos que solucionarnos poniendo qué pautas son las nocivas para el país y qué pautas no. Y trabajar en serio, pero además en el caso de las fuerzas mayoritarias de representación, que la crisis de representación se dirima de mejor manera.
es lo que nosotros necesitamos. ¿Pero qué tendrían que hacer los dirigentes para que esa crisis de representación, bueno, no sé si pase, pero como que se dirima, se pueda pasar por ello y volver a tener representatividad, volver a pensar en dirigentes capaces de solucionar y también de convocar, porque yo creo que también, a ver, el hecho de que haya ganado Milei no es una cuestión nada más de la gente que lo votó porque estaba emocionadísima con el proyecto de Milei, sino de gente que votó porque pensó que iba a ser mejor que otra cosa. Bueno, tiene que haber otra cosa, tiene que haber una opción mejor. ¿Cómo pensás que los representantes deberían manejarse para volver a tener esa? Mira, primero los manifestantes tienen que estar a ras del los dirigentes tienen que estar más a ras del suelo. Con la gente. La construcción popular, Bien. desde lo más chiquito, inclusive. Eso a mí me parece clave. Eso es el barrio, el club, el hospital. Tener más la cuestión de la militancia de base, porque vos en un barrio tenés el club, tenés la sala médica, tenés la parroquia, tenés la doña que va a comprar un atado de rúcula y va a comprar 6 tomates y puede comprar 2 porque se le fue mal medicamento y no puede hacerle una ensalada al viejo. Tenemos que volver en parte a discutir ese tipo de niveles y en segundo lugar ver dónde se está fallando y dónde está siendo entregado el país. Eso es uno de los puntos, porque además acá hay otra cosa. Y acá hay que volver a fines de los 60, comienzos de los 70. Estados Unidos tuvo un secretario de Estado que era de apellido Rockefeller. Era presidente Richard Milhouse Nixon. Entonces podría decir Estados Unidos estaba manejado por sus propios dueños. Y todos los lugares donde anduvo en Sudamérica, inclusive en Brasil, que en ese momento la dictadura estaba resarpada, y en el Paraguay, donde no había libertad porque estaba lleno de alcahuetes, hubo manifestaciones en contra de Rockefeller y además acá unos muchachos activaron una operación que fue que se les prendieran fuego los supermercaditos de Minimax, que eran una cadena de los Rockefeller, que después se fue del país. Entonces él dijo que había que proceder de otra manera y favorecer la entrada de misiones sanitarias y de nuevos cultos, porque en muchos países del continente la Iglesia Católica ya no contenía las contradicciones y estaba, ¿cómo se puede decir? Y se estaba poniendo a la par y a la cabeza de las protestas. Yo te puedo hablar del Paraguay. Las listas de las personas secuestradas y torturadas salían por valija eclesiástica. Lo que pasó acá con los curas con los sacerdotes metodistas, en Paraguay pasó con la católica, y en el Brasil la dictadura brasilera se llevaba muy mal con los 6 principales cardenales y con los otros también, pero con los 6 principales porque eran Helder Cámara, Arns, Lord Scheiter, Bumel y el catalán Casaldáliga, que lo quisieron meter preso, y Pablo VI le dijo, le meten un dedito encima a Casaldáliga y yo los excomulgo. Y la dictadura brasilera retrocedió en chancletas, por ser delicado. Entonces, cuando apelan a ese discursito emotivo de 30 o 40 segundos, que es el padre o el abuelo del TikTok, vacían de contenido una discusión, porque hoy hay pereza por leer y por informarse, porque son pocas las cosas que podemos reducirlas a 4 o 5 palabras o epítetos. Hay cosas que merecen un profundo análisis. Yo sí puedo decir que cuando me dicen ¿cómo veo este gobierno? Nulo, vendepatria y cruel. Yo ahí te tengo 4 palabras. Pero hay cosas que hay que explicarlas y desarrollarlas para que cada uno se dé cuenta en qué parte, como dicen brasileros, está me atingiendo, en qué parte me está alcanzando y me está pegando y me está entrando la bala. Sí, no alcanza con un tuit, digamos. Los 120 caracteres, no sé cuántos son, no es No, suficiente. pero ya ni siquiera, a ver, la era de las redes sociales ha sido la era de la nada y, parafraseando a Divididos,
en muchas cosas, porque a veces hay pereza de leer algunos textos, porque en las redes sociales a veces uno encuentra cosas originales, ha sido la era de la pavada. O como decía Divididos, la era de la boludez. De la boludez. Eso es una de las grandes preocupaciones que uno tiene, porque hoy te dicen, no, pero yo lo vi en TikTok, y vos le decís, flaco, yo entiendo una opinión, pero demostrame con tu dialéctica que 2 más 2 es 4, no me digas que 2 más 2 es menos h minúscula. Sí, aparte porque no tiene sentido. ¿Qué fuente es TikTok? TikTok no es que- ninguna fuente. Yo voy a dar un ejemplo. Eso de los veterinarios en Senasa, y miren, lo único bueno que hizo el gobierno de Alberto, que no se puede discutir de ninguna parte, es que hayamos tenido vacunas, pero que hayamos ganado 8 mercados cárnicos, teniendo algunos de ellos los japoneses cerca a Australia, y nosotros le estábamos vendiendo carne a México. México limita con Texas. Texas es un país dentro de Estados Unidos. Tiene pocito de petróleo, tiene feedlot de vaquita. Vaquita. Sí, es verdad. Dice, el famoso barbecue norteamericano Total. es de Texas, y no de la parte que es un peladar, de la parte de cerca de Galveston, que es puerto petrolero, y ahí como están al lado del Golfo llueve y tienen unos pastos terribles. Y Tal cual. le estamos vendiendo carne a los mexicanos. Y ahora, porque algunos frigoríficos, porque faltó que los controlen un poco y porque además Presidencia y Cancillería boquearon, los tipos se fijaron que hubiera un poquito de grela en un rincón y nos bajaron las compras. Y eso hay que fijarse, porque en un país que depende de la venta de productos que quizás no tienen tanta industrialización o que vende commodities, vos no podés hacer burradas ni podés pelearte. Y voy a traer una comparación del 77. La Unión Soviética perdió 4 cosechas seguidas, 2 de fina y 2 de gruesa. Los muchachos uniformados de la última dictadura cívico-militar eclesiástica decían, hay que romper las relaciones con la Unión Soviética. Y un señor, que era un alto millonario, que era Martínez de Oz, dice, muchachos, son los únicos que pagan en dólares y pagan al taca-taca. Claro. Así que, discúlpenme, yo no lo veo procedente. No, totalmente. No, Atenta contra la soberanía misma un poco, ¿no? la soberanía, estamos, y es tristísimo, ganó por paliza en Tierra del Fuego. Ay, no me lo cuente. No me Ganó lo por cuente. paliza en Tierra del Fuego y la gente Sí. se está quedando sin trabajo. Sí. Se hacía régimen de promoción industrial por la sencilla razón de que además, al ser un lugar tan lejano, por una cuestión de soberanía y de geopolítica, esa isla tiene que estar ocupada. Ya encima, ya no te pueden correr con lo de la base meteorológica china, porque la sumisión que estamos teniendo está comenzando a hacer que en algunos espacios militares lo estén comenzando a mirar muy feo a este muchacho, porque les está no solamente quitando atribuciones, sino que qué mapa vamos a enseñar. Sí, sí, Tal cual. tal cual. Keren, ¿vos querés preguntar alguna cosita que tenías ahí en el tintero como para cerrar? Sí, quería, antes, bueno, de preguntar, quería destacar que se dijeron varias cosas, pero hay algo que está bueno de toda esta charla, y si nos podemos quedar con algo es que hay que volver a nuestras raíces, tenemos que leer e informarnos para dar un debate consciente también. Sí. Porque sí. volviendo a todo esto de las redes sociales, se ve mucho, por ejemplo, yo me desinstalé Twitter porque ya no podía más. Sinceramente, siempre se veía comentarios, pero comentarios medio estúpidos, que no tenían base en nada, y es como, no me puedo poner a pelear por No puedo con vos. explayarme en lo que te Claro, quiero decir, no puedo. porque es tan básico, o sea, Un perdón planteo. si suena mal la palabra básica, pero es tan poco el planteo que dan, que no me puedo poner a explicarte todo en líneas generales, y me lo tuve que instalar porque la verdad que me estaba haciendo mal. muy Lo mal, que haces pero- es una explicación brillante. Son cosas que vos tenés que explayarte un poco, y los tipos te mandan un bolazo
y si estuviera cara a cara te estarían gritando. Y eso se Tal llama cual. argumentación ad hominem. Tal cual. Ujú, ujú. Lo peor que después los votan y los aplauden. A ver, Eso. en ese sentido, el macrismo fue mucho más sutil en la argumentación ad hominem. Totalmente, Y, totalmente. voy a tirarles una perlita. Dice, nosotros teníamos diferencias procedimentales porque no criticábamos a Sarmiento y el kirchnerismo sí, pero esto que están haciendo con este nuevo paca paca es impresentable. Pablo Abeluto, Mm. por Dios, Pablo Abeluto, un tipo que cuando estuvo en una editorial lo mexicaneó feísimo a Cassiari, entonces cuando el tipo comenzó a ver que en los pueblos se vendía mucho su libro, cambió de editorial. Si Abeluto, que era un tipo que había tenido ese, digamos, desliz, te dice, no, esto, yo no estoy de acuerdo con esto. Se cumple la predicción de Malamud de antes del 19 de noviembre, reforzada por lo que dijo Caputo. Y vamos a un modelo tipo Perú. En Perú viven el 80% haciendo agua de distintas maneras Mm. y la otra que quedaba era que cerraran el Congreso o que el Congreso fuera una fachada. Porque no es muy distinto lo que pasa ahora con Dina Boluarte a lo que pasó con Alberto Fujimori. Ujú. Malamud dijo, si llega a ganar o va a tener que negociar, que no sabemos cómo puede ser o el siguiente modelo es Perú. Malamud es un radical de centro derecha. Mm. Y dijo eso. Y Caputo dice, nosotros tenemos que tomar el ejemplo de la economía del Perú. Déjame de embromar. Déjame de embromar. Mm. Con todo respeto. Ujú. La Argentina siempre despegó de eso. Sí, sí. Sí, totalmente. Bueno, muchas gracias por hacerte este tiempo para conversar con nosotros, para darnos tus opiniones súper interesantes. Más allá de, porque siempre generalmente que traemos gente del ámbito cultural empezamos como, bueno, tu carrera, esto, y esta fue una entrevista completamente diferente, así que te agradecemos por eso también. No, por favor, el agradecido soy yo y yo sé que a algunos les ha caído medio pesada esta cuestión catártica, a algunos le ha caído esta catarsis, lo sé, lo presiento, como si hubieran tomado agua para acompañar el cordero. Pero bueno, la verdad es buen veneno para las tripas, cantaba Juan Carlos Baglietto. Muchas gracias. Vamos a un corte.